¿Tiene calor? ¿Tiene calor? Cómprese uno de estos. Ya. Oiga, estamos ya en en el espacio más requerido de este matinal y es un espacio requerido porque nuestro invitado es un Latin lover. Es un hombre que se preocupa de su estado físico, también se preocupa de su mente, es un hombre que se cultiva, es un hombre casi perfecto. Don Ronald Rodríguez, presidente del Colegio Médico Veterinario de Arica, el Doctor Amor. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Súper bien. ¿Tú estás bien porque tú estás esperando que nosotros reproduzcamos el beso? Mira. Oye, vienen, mira cómo vienen. Hay que decirlo, no lo vamos a poner en aprietos a don Ronald porque es un hombre casado, igual que yo, ya me llegaron algunos mensajes. Ya te apretaron. Ya me apretaron que deje de estar molestando. Así que vamos a ir al tema que nos convoca. Pero antes de esto, Ronald, y vamos a quitarnos la sonrisa de la cara porque tenemos una pregunta de una televidente, pensé que estaba en la radio, de una televidente que le pasó algo bien complicado y que suele ocurrir, no pasa siempre, pero ocurre. Ella llevó a su perrita al veterinario, tenían que esterilizar a la mascota, no sabemos la edad que tenía la perrita, pero el tema es que el procedimiento terminó con resultado de muerte de la mascota. Entonces queríamos saber qué ocurre en estos casos, qué hay que hacer, es un caso frecuente, ¿qué pasa con esto, Ronald? ¿Cómo las personas pueden enfrentar una situación de esta naturaleza y cómo las clínicas se hacen responsables? Muy buena pregunta. Bueno, interesante pregunta. Primero agradezco a la persona que se atrevió a preguntar esto, porque la idea es que este espacio sirva para eso también, para responder esas dudas. Y en este caso algo tan lamentable y grave como la muerte de una mascota, ¿ya? Bueno, sí, no conocemos detalles, no sabemos si la mascota, ¿no es cierto?, tenía alguna enfermedad de base, tratada o no tratada, no sabemos qué edad tenía, no sabemos en qué lugar se esterilizó, pero sí vamos a hacer comentarios generales al respecto, ¿ya? Sí. Primera cosa a considerar. Todo paciente que se anestesia para una cirugía, por muy simple que parezca, por ejemplo, una esterilización o una castración, debiera tener exámenes de sangre previos, ¿ya? Eso es muy Igual importante. que un humano. Igual que un humano. Y debiera tener, en general, un electrocardiograma previo. Yo en lo personal, que soy cirujano, a todos los pacientes que opero, yo les pido mínimo un examen de sangre, perfil y hemograma completo, y un electrocardiograma para ver el funcionamiento del corazón. Para que la gente entienda en su casa, Ronald, tú cuando pides estos exámenes, ¿por qué son tan importantes estos exámenes? Aunque parezca de perogrullo, Sí, cuéntanos. es importante y porque es muy buena la pregunta también. Todas mis preguntas son buenas, Todas sus Ronald, preguntas no son te has buenas. dado cuenta tú. No, la verdad eso es es lo que que no. pasa. Imagínate que tuviéramos más contacto nosotros. Seríamos... La a lo pregunta mejor serían más mejor las preguntas. Mejor pregunta. ¿Viste? Oye, lo que sucede, y esto le va a interesar a la gente en la casa, hay algunos que van a decir, ¿no es cierto?, no, es que yo no le tomo exámenes porque el veterinario siempre quiere puro sacar dinero. Claro. Hay Y mi gente que perro es opina- joven, es sano. Claro, mi perro es joven, es sano, entonces hay gente que piensa eso. Hay otros colegas por ahí que a lo mejor no piden los exámenes justamente porque no quieren entrar a discutir con el propietario y como a argumentar de que son necesarios. Claro. Entonces se acostumbran como a veces no pedir tantos Ya, exámenes ya le dicen. cuando el animal es joven. Pero por otro lado, insisto, hay propietarios que no quieren tomar estos exámenes. Ahora, ¿por qué son importantes? El electrocardiograma es muy importante porque ve la actividad eléctrica del corazón. Por lo tanto, si el corazón presentara alguna falla eléctrica, como por ejemplo alguna arritmia, algún bloqueo de primer grado, sobre todo, que son súper comunes, nosotros podemos o suspender la cirugía derechamente, o podemos tratar a ese paciente e investigar un poco más y tratarlo, o podemos incluso mandarlo al cardiólogo y decir, sabe que necesita un chequeo más profundo. Claro. Y el cardiólogo hará una consulta cardiológica y le medirá las presiones, verá temas de pulso, verá sincronización, ¿no es cierto?, entre corazón y pulso femoral, y tomará a lo mejor una ecografía del corazón y verá el funcionamiento del corazón. Hay que entender que el electro mide el funcionamiento eléctrico. El ecocardiograma mide el funcionamiento, digamos, en flujo, en velocidad, son exámenes distintos. Distinto. Normalmente cuando el médico general o el médico cirujano evalúa a su mascota y siente un soplo, ya en el corazón con el estetoscopio, ¿no es cierto? Y siente el corazón, debiera sonar así, ya yo soy bien didáctico para explicar, debiera sonar flup dup, flup dup, flup dup. Pero cuando el corazón suena flup dup, flup dup, flup dup,
Eso es un soplo. Es un soplo. Hay un problema valvular ahí o en las paredes que hacen que las válvulas no se toquen y se devuelve un poco de sangre cada vez que el corazón se comprime, y ahí uno dice que hay un problema más allá. Y uno generalmente lo manda al cardiólogo, no lo puede operar al tiro. Entonces, eso es muy importante. Ahora, el examen de sangre es súper importante también. ¿Qué nos dice? Tenemos dos partes, el hemograma y el perfil bioquímico generalmente que pedimos todas ¿Se las lo piden a clínicas. usted cuando se opera? Se lo piden a todas las personas. Claro. En el hemograma salen hartos datos, pero principalmente son tres cosas las que evaluamos. Primero, línea blanca. La línea blanca están los neutrófilos, los linfocitos, los leucocitos, todo eso es línea blanca. Es la línea inmunitaria. Nos dice si el paciente está con esas células normales o aumentadas o disminuidas. Si están aumentadas puede estar respondiendo a una infección oculta. Claro. O puede estar inflamado en alguna parte de ese paciente. Entonces nos dice algo. Segunda cosa que vemos en el hemograma, la línea roja que se le llama. La primera era la línea blanca, la segunda es la línea roja. Y en la línea roja vemos si tiene anemia, principalmente mirando el hematocrito, mirando el número eritrocitario de la cantidad de eritrocitos que tiene el paciente y mirando el nivel de hemoglobina que pueda tener. Normalmente esperamos hematocrito cercano o sobre el 40%, esperamos hemoglobina sobre 10, ¿ya? Mínimo 8. Un paciente que tiene menos de 8 ya necesita transfusión o no se puede operar, ¿ya? Y tercer punto en el hemograma, las plaquetas. Las plaquetas son súper importantes porque en Arica tenemos muchas liquias, la enfermedad de la picadura de la garrapata. Y una de las primeras cosas que produce es baja en las plaquetas. Ahora, ¿de qué sirven las plaquetas? Las plaquetas sirven para coagular. Cuando nosotros nos hacemos una herida, un corte o operamos a un paciente, todos los vasitos forman coágulos y las plaquetas son las primeras que ayudan a formar esos coágulos. Por tanto, un paciente que tiene plaquetas bajas no cicatriza. No cicatriza bien, no coagula bien, sus vasos quedan sangrando, esos pequeños vasitos que tampoco son fáciles de ligar porque son muy chiquititos, ¿ya? Ese es el hemograma. Y en el perfil bioquímico vemos muchas enzimas, vemos proteínas como la albúmina, que es la más importante de la sangre, y vemos, por ejemplo, la parte renal, fósforo, creatinina, nitrógeno ureico sérico, y la parte hepática, GGT, por ejemplo, ALT, un montón de enzimas. ¿Cuántas siglas vamos a quedar todos mareados, Entonces, don el Ronald? tema es que vemos riñón, hígado, Eso. ya eso es súper importante a través de esas enzimas. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer ahí como 20. Y no entendemos nada, pero aquí... como un ejemplo. Ahora, por eso es tan importante estos exámenes, porque si yo opero a un paciente y no tomo los exámenes, no sé cómo está internamente. Por fuera me puede decir una cosa, pero por dentro otra. Eso es una cosa, los exámenes prequirúrgicos. Otra cosa es, obviamente, dónde usted lo opere, con quién lo opere. Es muy importante si esa mascota lo está anestesiando, quién lo está anestesiando, quién lo está operando, cuál es el protocolo quirúrgico, cómo es el pabellón de la clínica. Entonces, todo eso influye. Yo lo he dicho acá, hay personas, por ejemplo, que me dicen, doctor, ¿cómo es posible que, no sé, una esterilización salga tanto? Si en otra clínica me cobran tanto, no vamos a nombrar ni clínica ni precio. Pero ahí uno empieza y dice, pero si para esterilizar necesitamos gas anestésico, necesitamos fármaco, necesitamos bata, necesitamos paños de campo, necesitamos guantes. Solo en insumos que se van a la basura o que se gastan, tenemos más o menos 50.000 pesos. Por lo menos, por parte baja, 50, 60. Por cualquier cirugía. Entonces, el costo es de ahí hacia arriba. Entonces, cuando de repente le cobran menos que eso, uno dice, bueno, ¿cómo lo hacen? Porque los insumos necesarios, ese es el monto mínimo. Entonces, ahora, cada clínica sabrá cómo lo hace, cada clínica ocupará sus propios protocolos. Ahí usted conversará con su médico, pero es súper importante que usted esté seguro y tranquilo, ¿no es cierto?, de que se está haciendo en un buen lugar, con un buen cirujano, un buen anestesista idealmente. Ahora, hay para todos los gustos, hay para todas las personas, hay para todos también los animales. Obviamente hay distintas circunstancias, hay campañas de esterilizaciones masivas, hay campañas para perritos de la calle donde también los recursos son limitados, entonces se entiende que a veces hay que disminuir el estándar un poco para poder llegar, ¿no es cierto?, a ese tipo de mascota. Pero si usted tiene su perrito que es como su hijo, ¿no es cierto?, que usted lo quiere, que usted le pone todas las vacunas, que es su apego emocional y que usted lo va a operar de lo que sea, por mucho que sea una esterilización que se ve como simple, un corte de uña, claro, lo que sea, usted tiene que ir a un lugar y con una clínica que le dé confianza, que conozca los protocolos y que le pidan estos exámenes. Eso es muy importante. Ojo, la esterilización o la VH, que también se llama, sobre todo en las hembras, es considerada como una cirugía simple. A veces se plantea como, no, si la esterilización es súper simple, y la verdad es que no. La esterilización está catalogada como una cirugía compleja. Yo creo. Lo que ocurre es que se hace simple, entre comillas, porque es común, porque todas las clínicas lo hacen.
la mayoría de los veterinarios, aunque no sean cirujanos, aprendieron a esterilizar. En las universidades se enseña cirugía a través de la esterilización de hembras, Claro. pero eso se hace y se escogió, de hecho me lo enseñó un profesor de cirugía, se escogió así hace muchos años en las universidades porque es una técnica que involucra muchas otras técnicas detrás. Entonces, para el O sea, es muy completa es para... muy completa. Claro. Entonces, para enseñarle a un alumno se le enseñan muchas técnicas para que aprenda a hacer una buena esterilización, que esas técnicas le pueden servir para hacer otras cirugías también en el futuro. Sí, te Entonces se entiendo. ocupa como modelo educación, pero no es que la esterilización O sea, sea una cirugía fácil. En el fondo, la esterilización es una cirugía muy común, muy recurrente, pero Claro. no es una cirugía sencilla, es una No cirugía es que fácil, requiere... requiere experiencia, Experiencia. claro, y no está exenta de complicaciones. Y ahí vamos a la muerte. Todo paciente puede fallecer en un acto quirúrgico, igual que las personas. De hecho, conocimos el año pasado un caso de una señorita que se fue a hacer una endoscopía donde la sedaron y falleció, Claro. o un humano. ¿Ya? Obviamente en humano hay mucho más control, hay mucho más equipamiento, más avanzado, más nuevo, hay muchas más cosas que se miden, por tanto la posibilidad de fallecer es mucho menor. En veterinaria no existe en todas las clínicas todo el equipamiento que hay en humano porque es costoso. O sea, ya la veterinaria es costosa con los equipamientos que hay. Entonces, cada vez que una clínica invierte en un equipamiento nuevo Va a ser más costoso. que da más seguridad, es más costoso. Claro. ¿Ya? Entonces, pero aún así, todos los pacientes sean muy jóvenes, con exámenes normales, que se hagan una cirugía así como Yo, ¿no es cierto? jóvenes. O jóvenes, ¿no es cierto? Y que se van a hacer una cirugía electiva o relativamente común o simple, pueden fallecer. Lo que pasa es que la posibilidad es súper baja. ¿Y ahí qué se hace? Estamos hablando de un 0.01% de posibilidades. Y ahí, bueno, primero, la conversación previa a la cirugía es súper importante porque primero el propietario tiene que saber esto. O sea, yo, por ejemplo, no opero pacientes de propietarios que esto que estoy diciendo ahora no lo saben. sepan. Entonces, primero, propietario que no quiere tomar exámenes, yo no lo opero al paciente. Claro. Un propietario que no lo opera en el pabellón que yo le digo, con las condiciones que yo le digo, yo no opero al paciente. Un propietario que no sabe que el paciente puede fallecer y que existe una clasificación. Porque si el paciente no tiene ningún problema, ASA 1 y que también tiene posibilidad de fallecer. Claro. Ya por mecanismo intrínseco del paciente. O sea, yo les pregunto, usted que está en su casa, cuando le duele la cabeza, ¿qué se toma? Si yo hiciera una encuesta ahora, hay algunos que me van a decir, no, yo me tomo un paracetamol y se me quita. Sí. Otro, una aspirina y se me quita. Otro, no, yo necesito 2 paracetamol. Y hay otros que me van a decir, no, yo necesito ya un migranol. Imagínate, hay otros como yo que te van a decir, yo necesito un Keval que vale como 30 lucas la caja de Ya. 6. ¿Te fijas? Toma. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Si somos todas personas, pesamos relativamente lo mismo y tenemos el mismo síntoma, el dolor de cabeza. Porque aunque el suelo esté parejo, hay niveles. Justamente, y las personas y los seres vivos responden de una manera distinta. Entonces, a veces no sabemos también cómo van a responder los pacientes, sobre todo si nunca se han anestesiado, si nunca se le ha aplicado algún fármaco. Recuerde usted que la reacción adversa a los medicamentos también existe en veterinarios. Claro. Igual que en humanos. Pero cuando usted, por ejemplo, es alérgico a la penicilina, que es lo más común, porque uno puede ser alérgico a hartas cosas. Pero ¿cómo tú te enteras que eres alérgico a la penicilina? Cuando te ponen penicilina. Cuando te ponen penicilina y tienes el shock Y alérgico. está ahí. Y después te dicen, usted es alérgico. Entonces, cada vez que vas a la clínica, tú no dices, no, ¿es alérgico a algo? Sí, alérgico a tal cosa. Claro. A veces el perrito nunca lo hemos anestesiado, nunca le hemos puesto ciertos fármacos y a veces cuando lo hacemos, tenemos desenlaces que Exacto. podemos ver. Por ejemplo, si hay un shock anafiláctico, eso se puede ver. Al tiro. Al paciente se hincha, Sí. le salen comedones, ¿no es Inflama. cierto? Respira mal, entonces a veces se puede atender. Se le nebuliza, se le da oxígeno, se puede intubar, se puede sedar, se le coloca epinefrina o alguna cosa, corticoide en algunos casos puntuales, y se puede revertir. Pero en otras circunstancias, con otro tipo de reacciones, a veces no la manifiesta el paciente y lo único que vemos es que el corazón se apaga o deja respirar, y por mucho que se hacen manejos dentro del pabellón, a veces es incapaz esos manejos de ¿cómo se llama?, de revertir el cuadro. Y eso a veces ocurre. Ocurre pocas veces, o sea, Pero ocurre. Si nosotros sacáramos la cuenta de todos los animales que todas las clínicas de Arica operan o esterilizan, claro, fallecen algunos, pero son muy pocos. ¿Ya? Don Ronald, quería decirle que pasó su tiempo. Nunca hablamos del tema por el cual fue usted convocado acá. También quiero decirle que tampoco fue capaz de que reproduciéramos el beso de Karen y Pancho Melo. Yo estaba dispuesto. Pero lo interesante es que le respondimos la duda a una auditora que estaba muy preocupada porque esta mascota falleció. Pero ya nos dijo Ronald, los animales necesitan exámenes y el dueño de la mascota necesita saber que cuando va a entrar a un quirófano, a un pabellón,
la mascota puede sufrir diversas cosas, incluso la muerte. Sí. Oye, un minutito solamente les voy a quitar. Como resumen del tema del día de hoy, para que no se vayan con la duda. Primero, cosas que produce el calor. Si usted saca a su perrito de día, lo hemos hablado, pueden quemarse las patitas. Segunda cosa, los perritos de pelo largo, el pelo les protege del calor, por tanto hay perritos que no hay que cortarles el pelo porque los protege, hace un efecto, ¿no es cierto?, termorregulador, así que cuidado con eso. Tercera cosa, mantenga a sus pacientes, perritos y gatitos hidratados, esto es muy importante. Y aquí venía el objetivo del tema, estamos teniendo muchos casos en Arica, todas las clínicas de pacientes con trombosis. Trombosis. Tenemos que hacerlo muy corto. Perros o gatos con trombosis, así que los gatitos sobre todo les produce trombosis los miembros posteriores y dejan de caminar y los miembros se ponen fríos. Los perros empiezan a respirar mal y los bulldogs sobre todo que no están operados del paladar obviamente se agitan. Así que decirle eso y por último recordarle que hace 1 o 2 días atrás tuvimos el Día Mundial de la Esterilización. Así que llamado a que no tengan miedo, independiente que hayamos hablado del tema, esteriliza a su mascota porque el riesgo es muy bajo, ¿ya? Y esterilizar hace bien. Y adopte y no compre. Eso es muy importante. Ahí estaban entonces todos los consejos de Ronald Rodríguez, presidente del Colegio Médico Veterinario de Arica, que nos estaba respondiendo una pregunta y también nos estaba dando algunos consejos por las altas temperaturas. El más importante, señora, señor, estamos en Arica. Si usted tiene una mascota, no le ponga ropa. No la saque al centro con ropa. Sáquele la ropa, si son mascotas. Ronald, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí a su matinal. But you can